Pues me gustaría daros a todos la bienvenida a un nuevo culto que estamos celebrando en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Veis que nuevamente este fin de semana no estamos en el local de la iglesia, pero Dios mediante, y esto ya lo explicaré en los anuncios, esperamos poder volver a abrir las puertas del local de la iglesia la semana que viene y podemos nuevamente pues reunirnos y adorar, dar gracias a Dios y escuchar su palabra juntos. Pero antes de entrar en el resto del culto, pues como hacemos habitualmente, me gustaría hacer una breve lectura de la Biblia y una oración para que el Señor pues bendiga este culto esta mañana. La lectura la encontramos en el Salmo 32, solo vamos a leer los primeros dos versículos. Comienza diciendo este Salmo de David, dice, dichoso aquel. La palabra dichoso puede significar feliz, bendecido, tiene varios significados. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estamos aquí los creyentes esta mañana para adorar al Señor, para darle gracias, no porque somos buenas personas, no porque podemos venir aquí y decir, dichoso, feliz soy, Señor, porque esta semana he sido perfecto. No, ningún cristiano podemos decir eso. Pero sí que podemos decir lo mismo que decía David. Feliz, dichoso, porque Dios, tú has perdonado mis pecados. Porque esos pecados, que son muchos, no los tienes en cuenta. Tú enviaste a tu Hijo a morir por mí, a pagar mi deuda, y por eso puedo acercarme a ti y adorar tu nombre. Por eso podemos comenzar adorando y alabando al Señor. Podemos acercarnos y escuchar lo que nos quiere decir, porque Él nos ha perdonado. Pues vamos a poner el culto en las manos de Dios, que Dios nos hable y que nos bendiga por lo que quiere decirnos esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque, como acabamos de leer en este salmo, podemos decir que somos dichosos, felices, bendecidos, no por cosas que nosotros hayamos hecho para ti. No venimos aquí diciendo, feliz soy, bendecido soy porque he hecho grandes cosas para ti esta semana, sino porque tú nos has perdonado. Gracias, Padre, por ese amor. Gracias por perdonarme mis pecados. Y en primer lugar, Padre, antes de continuar, quiero pedirte perdón. Porque incluso esta semana ha habido momentos que no he hecho lo que tú has querido. He hecho cosas que no quieres o he dejado de hacer aquellas cosas que pides que haga. Tantas veces, con mis palabras, mis pensamientos y mis acciones, no he hecho lo que he debido. Y te pido perdón por eso. Pero gracias porque si somos sinceros al pedirte este perdón, si somos sinceros en dejar que tú entres en nuestra vida y cambies nuestra vida para que seamos esos hijos, esas personas que tú quieres que seamos, pues tú nos perdonas y vas trabajando en nosotros. Y damos gracias por eso. Gracias porque nuevamente podemos reunirnos, aunque sea de esta forma virtual. Gracias porque la situación en Reus vemos que en las últimas semanas está mejorando y gracias, Padre, por proteger tanto la iglesia como la residencia y la ciudad de Reus de lo peor de este rebrote. Lo ponemos ahora todo en tus manos, Padre. Que tú vayas dando sabiduría o continúes dando sabiduría a los expertos, a los gobernantes, para que puedan controlar esta pandemia y que no afecte a muchas personas. Gracias por la ayuda que estás dando en los hospitales. Gracias por la sabiduría que estás dando a los médicos que ya están aprendiendo qué tratamientos van mejor contra esto. Gracias por tu amor. Incluso en estos momentos de dificultad vemos como tu amor va trabajando, Padre, para que las cosas vayan mejor. Y ahora te pedimos, Padre, que escuchemos lo que tú quieres decirnos, que hagamos caso a lo que nos vas a decir por tu palabra, y que no sea sencillamente que escuchemos esas palabras, sino que las pongamos en práctica, que dejemos que tu Espíritu Santo, que tú con nosotros, nos vaya cambiando y podamos poner en práctica lo que tú quieres decirnos en cada una de nuestras vidas. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.
Pues me gustaría compartir algunos temas con cada uno de vosotros acerca de las actividades de la Iglesia y para que podamos ir orando los unos por los otros. En primer lugar, recordad que ya llevamos diciendo esto hace tiempo, pero la intención es que este viernes, día 18 de septiembre, a las 7 de la tarde, vamos a tener la primera reunión por Zoom de oración. Por favor, si no os habéis descargado el programa o la aplicación de Zoom a vuestros ordenadores o vuestros móviles, hacedlo a principios de esta semana. Si tenéis algún problema, por favor, poneros en contacto conmigo e intentaremos solucionarlo. Pero os animo a todos a que podáis participar en este culto de oración. Es importante como iglesia que podamos orar juntos, podamos, como vamos a ver en el mensaje hoy, compartir las alegrías que tenemos en nuestra vida y las dificultades para que podamos orar los unos por los otros. Así que os animo este viernes a las 7 de la tarde. Ya os enviaré por WhatsApp el enlace para que podáis acceder a la reunión, pero por favor, si tenéis algún problema, no os quedéis sin decir nada. Por favor, poneros en contacto conmigo e intentaremos solucionar los problemas tecnológicos que pueden haber. En segundo lugar, como ya hemos dicho en el WhatsApp que enviamos esta semana, la intención es que vamos a volver a abrir el local de la iglesia el domingo que viene para celebrar el culto a las 11:30. Si no hay ningún problema, si sigue mejorando la situación en Reus, pues el domingo que viene a las 11:30 haremos el culto con un 33% de aforo, como están indicando las recomendaciones en este momento. Durante la semana, como hacemos habitualmente, el jueves lo confirmaremos. Recordad también que antes, cuando lo confirmábamos, era importante que nos contestarais diciendo quién iba a venir al culto para que pudiésemos mantener un registro y no superásemos el aforo. Así que, por favor, si cuando confirmemos que vamos a abrir la iglesia, por favor, los que tenéis intención de venir, por favor, contestad el WhatsApp para que podamos controlar lo que es el aforo. También para los que no podáis venir o no es recomendable que vengáis, quizás por situación de salud, se grabará como se hacía hasta mediados de agosto, que teníamos abierta la iglesia, y por la tarde del domingo o el lunes pues se colgará el culto en el canal de YouTube. También los jóvenes en las próximas semanas van a reanudar sus actividades. Esto para los jóvenes, estad atentos al WhatsApp también para que cuando se hagan las reuniones online otra vez, pues podáis también acceder a esas reuniones. Y sigamos orando por los temas que hemos estado orando, esos temas algunos ya personales que hemos comentado a nivel de iglesia, pero también sigamos orando por nuestra ciudad. Oremos por los profesionales que están trabajando ante este rebrote y sigamos orando también por el hogar de ancianos que tenemos aquí en Reus y dando gracias al Señor porque está ayudando a la situación, sigue protegiendo al hogar y podemos dar gracias y adorar a Dios por estas cosas también. Pues sin más, ahora vamos a pasar al estudio de la palabra. Los que habéis estado siguiendo los estudios durante los meses de verano sabéis que hemos estado haciendo una serie de estudios sobre Isaías, pero ya hemos acabado esa serie de estudios y ahora quiero volver a una epístola, una carta que tenemos en el Nuevo Testamento, que los que venís a la iglesia de una forma habitual sabréis que en los últimos años he ido haciendo algunos estudios sobre partes de esta carta. La carta que vamos a estudiar durante las próximas semanas, o una parte de esa carta, es la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Como he dicho, sabéis que los que venís que he hecho algunos estudios ya sobre esta carta y estas próximas semanas vamos a ir mirando algunas cosas que vemos al final de esta carta, en los últimos versículos del capítulo 5 de esta carta. Pero como hace ya algún tiempo que no hemos estudiado esta carta, me gustaría recordar algunas cosas como introducción para que durante las próximas semanas podamos entender bien las cosas que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo. Recordemos que la mayoría de los que estudian la Biblia fechan esta carta en el año 52 después de Cristo.
La mayoría entienden que esta carta se escribió durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Aquí tenemos un mapa de ese segundo viaje misionero. Pablo estaba basado en la iglesia aquí en Antioquía y vemos que visita a las iglesias que ya había visitado en su primer viaje misionero, que la mayoría están en Turquía, y después de un tiempo pues ya sale de lo que nosotros conocemos como Turquía y entra en lo que nosotros conocemos modernamente como Grecia. Y la segunda ciudad que visita en Grecia es la ciudad de Tesalónica. Y esto lo podemos leer en el libro de Hechos. Pero para centrarnos bien en lo que pasó cuando estuvo en Tesalónica, vamos a leer Hechos capítulo 17 y los primeros 10 versículos que nos van a explicar qué es lo que le pasó al apóstol Pablo y sus compañeros mientras estaban en Tesalónica esa primera vez. Dice así: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Entonces vemos por el relato que Pablo tuvo que salir de Tesalónica antes de lo que hubiese deseado, antes de completar todo el trabajo que él pensaba que se tenía que llevar a cabo en Tesalónica a causa de este alboroto, a causa de los problemas. Y vemos que pasa a la siguiente ciudad, que es Berea. Pero salió preocupado. Salió pensando en los tesalonicenses constantemente, a ver si se han preparado bien, a ver si he podido enseñar todo lo que necesitaban saber para poder mantener esa fe incluso en las dificultades. Y esto lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos del 17 al 18, dice así el apóstol Pablo a los tesalonicenses: nosotros, hermanos, después de ser separados de vosotros por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a veros. Sí, deseábamos visitaros. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Así que vemos aquí que Pablo, después de salir de Tesalónica, esa preocupación, ese miedo que tenía para con los tesalonicenses, pues le hizo querer volver y acabar el trabajo. Pero no sabemos exactamente la razón, pero él dice: Satanás nos lo impidió. Entonces continuaron con su viaje misionero y vemos en este mapa que llegan a Atenas, más al sur. Y llega un momento cuando están en Atenas que el apóstol Pablo ya no puede más y dice: ¿sabes qué? Aunque yo no pueda volver, voy a enviar a Timoteo, su acompañante, voy a enviar a Timoteo para ver cómo está la iglesia ahí en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y los primeros 2 versículos leemos lo siguiente: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas.
Así que os enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzaros y animaros en la fe. Pablo está diciendo, yo no podía ir, pero os envié a Timoteo para ayudaros en vuestro crecimiento espiritual, en ayudaros a afrontar las dificultades que quizás estaban sufriendo en Tesalónica. Y finalmente parece ser que Timoteo, después de ese viaje a Tesalónica, volvió a Pablo con un informe de cómo estaba la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 6 dice así: Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de vuestra fe y amor. Nos dice que conserváis gratos recuerdos de nosotros y que tenéis muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a vosotros. Así que parece ser, siguiendo el mapa, que Pablo había bajado ya a la ciudad de Corinto, y mientras estuvo ahí bastante tiempo, pues Timoteo volvió de Tesalónica y les dijo, oye, las cosas van bien, la iglesia está fuerte, está animada, siguen confiando en el Señor. Pero, a pesar de ese informe positivo que trajo Timoteo, también Timoteo dejó claro en su informe que habían ciertas cosas, ciertos problemas en la iglesia o cosas que no habían quedado del todo claros. No vamos a entrar en todos, pero generalmente podemos dejar claro que siendo principalmente una iglesia de griegos, que vivieron una vida moral muy desenfrenada antes de conocer al Señor, pues habían ciertas actitudes que el apóstol Pablo tenía que dejar claro que no podían seguir viviendo de esa forma. La forma que vivían cuando practicaban la idolatría, no podían seguir viviendo de esa forma como cristianos. Pero quizás el problema principal que había causado confusión en la iglesia es que Pablo había hablado de que un día Cristo, Jesús, volvería. Y parece ser que no había podido desarrollar este tema de una forma completa, y los tesalonicenses habían entendido que Jesús estaba a punto de volver, que si no volvía hoy, sería mañana. Así que habían ciertos tesalonicenses que decían, ¿sabes qué? Si Jesús va a volver mañana, pues yo dejo de trabajar, ¿no? ¿Para qué me voy a perder el tiempo trabajando, ahorrando dinero, si Jesús va a volver mañana mismo? Claro, llegó un momento que estas personas que habían parado de trabajar pues no tenían con qué alimentarse a ellos ni a su familia y estaban siendo una carga a las arcas de la iglesia. Y Pablo tiene que explicarles bien lo que quiso decir cuando cuando explicó que Jesús iba a volver. Esta carta se puede dividir en dos partes principales. La primera parte son los primeros 3 capítulos de esta carta, donde Pablo mira hacia el pasado. En primer lugar, da gracias por los tesalonicenses y que hayan aceptado el Evangelio, los primeros versículos de la carta. Luego, en el capítulo 2, o la mayor parte del capítulo 2, Pablo recuerda lo que pasó en Tesalónica, lo que hemos leído en Hechos, mientras estuvo ahí. Y luego, de la última parte del capítulo 2 hasta el final del capítulo 3, Pablo explica por qué envió a Timoteo desde Atenas y da gracias por el informe positivo que ha recibido. Pero la segunda parte de la carta habla de los aspectos prácticos para la vida de los tesalonicenses. En primer lugar, los primeros 12 versículos del capítulo 4, Pablo explica a los tesalonicenses cómo quiere Dios que vivamos. Como he dicho, ellos venían de un trasfondo cultural muy diferente a Pablo, habían practicado el paganismo, vivían unas vidas moralmente desenfrenadas, y Pablo está diciendo, o el Señor, mejor dicho, por Pablo está diciendo, como cristianos ya no podéis vivir de esa forma. El segundo aspecto práctico que trata Pablo en esta carta es la segunda venida de Cristo. Hemos dicho que había gente que había malentendido sus enseñanzas acerca de la vuelta de Jesús. Así que pasa varios versículos, una porción importante de esta segunda parte, hablando y clarificando acerca de la segunda venida de Cristo.
Y nosotros ahora, en esta última parte, vamos a entrar en lo que son instrucciones finales, que hay una lista de instrucciones finales de diferentes temas que Pablo quiere tratar con los tesalonicenses. Mi deseo es que los estudios que vamos a hacer en las siguientes semanas sean unos estudios muy prácticos. Porque el tema que Dios trata a través del apóstol Pablo aquí es acerca del día a día en la iglesia, con un énfasis especial sobre cómo debemos relacionarnos los unos con los otros dentro de la iglesia. En un mundo donde por desgracia cada vez vemos que las relaciones se van deteriorando, donde somos cada vez más independientes los unos de los otros, que pensamos que no hace falta relacionarnos, en un mundo donde cada vez más se ve que la relación, la amistad, el amor se puede sacrificar a cambio de mi propio bienestar, de mis propios deseos, vemos muchas veces una sociedad rota. Y por desgracia, muchas veces estas formas de actuar afectan también a los cristianos. Y comenzamos a vivir de una forma independiente, pensando que yo no tengo por qué relacionarme con esta persona. Yo voy a hacer lo que a mí me parece mejor. Y todas esas cosas que vemos en la sociedad, por desgracia, también influencian en las relaciones dentro de la iglesia. Espero que cuando acabemos esta serie de estudios veamos que las relaciones entre las personas, según lo que dice la Biblia, son totalmente distintas a cómo se ven las relaciones en el mundo. Pero este mensaje no solamente es para los que acudimos a una iglesia. Si me estáis escuchando y no vais a ninguna iglesia, o no os consideráis cristianos, pero miráis el mundo y decís, se está volviendo loco. No entiendo por qué hay tanto rencor, por qué hay tanta separación. Espero que podáis ver que el deseo de Dios no es esa separación, sino la unión. Como cristianos no somos perfectos y no podemos decir que podemos poner en práctica todo lo que vemos aquí de una forma perfecta, que si entráis en una iglesia o en la iglesia de Reus veréis todo perfecto, porque no somos perfectos. Pero sí que espero que si alguna vez venís, por ejemplo, a la iglesia de Reus, veáis a personas con sus defectos, intentando, con la ayuda de Dios, vivir una vida que obviamente engloba las relaciones de la forma que Dios quiere. Entonces, después de esa larga introducción, y pido disculpas, pero pensaba que era importante que centráramos el tema de la carta antes de entrar en el tema, vamos ya a mirar estos versículos de primera de Tesalonicenses 5. Estamos hablando principalmente de las relaciones, como hemos dicho, dentro de la iglesia. Y el primer tema que va a tocar Dios en esta sección es la relación que debe haber entre la iglesia y las personas que Dios ha puesto para dirigir la iglesia. Y quiero que se me entienda bien aquí. No quiero que nadie piense, claro, Michael como pastor quiere hablar de sus derechos como pastor. No, ni mucho menos. Vamos a ver que el estudio se va a dividir en dos partes. No solamente vamos a mirar las responsabilidades que tenemos como congregación para con los que Dios ha puesto para dirigir la iglesia, sino también en una segunda parte, seguramente en las próximas semanas, vamos a mirar las responsabilidades y obligaciones que tienen los que Dios ha puesto para dirigir una iglesia para con la congregación. Creo que es importante tener esto en cuenta. Todos tenemos responsabilidades y obligaciones y debemos conocer las responsabilidades y obligaciones de cada uno para que la iglesia sea ese lugar de amor fraternal, amor entre hermanos, de paz y de alegría. Pues vamos a mirar los versículos que nos van a servir de base tanto para el estudio de hoy
como seguramente el próximo que vaya a hacer con vosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y los versículos del 12 al 13 leemos lo siguiente. Hermanos, os pedimos que seáis considerados con los que trabajan arduamente entre vosotros y os guían y amonestan en el Señor. Tenedlos en alta estima y amadlos por el trabajo que hacen. Vivid en paz unos con otros. Entonces, hoy principalmente vamos a centrarnos en el versículo 12, que habla del reconocimiento a los que Dios ha puesto sobre un ministerio en concreto. Es verdad que por el contexto de los versículos que estamos leyendo ahora, Pablo está hablando de los que dirigen o lideran la iglesia. Pero también es verdad que algunas de estas verdades, ideas que vamos a ver hoy, y también dentro de un par de semanas, no solamente se centran en los que gobiernan la iglesia, también son aplicables a personas que tienen un rol, un ministerio en concreto en la iglesia donde requiere cierto tipo de liderazgo. Podemos hablar de personas que están trabajando con ciertos grupos en la iglesia, quizás niños, jóvenes, dirigiendo la música. Puede entrar variedad de ideas aquí, aunque principalmente estos versículos se están refiriendo al gobierno o el órgano de gobierno de la iglesia. Y la primera cosa que queremos ver aquí es cuidado con los extremos. Y ese es el primer punto que vamos a mirar en el reconocimiento de las personas que Dios ha puesto para dirigir ciertas cosas en la iglesia. Quiero que miremos un momento el versículo anterior, el versículo 11. Dice así, 1 Tesalonicenses 5:11. Por eso, animaos y edificaos unos a otros, tal como lo venís haciendo. Este versículo es interesante porque nos deja claro que no vamos a la iglesia sencillamente para sentarnos ahí el domingo o encender el canal de YouTube el domingo porque por la pandemia no podemos abrir la iglesia, escuchar lo que dice el predicador de turno y ya está. Olvidarme, me voy a casa y ya está. Eso es, por desgracia, lo que muchos podemos llegar a entender que es la iglesia. La iglesia no es sencillamente eso. Nos está dejando claro este versículo que la iglesia está ahí para que nos ayudemos mutuamente, para que nos edifiquemos. Eso significa nos apoyemos, ayudemos a las personas a superar sus dificultades, a ser aquello que Dios quiere que sean, que nosotros seamos canales que Dios esté usando para ayudar a los demás. Por desgracia, en la iglesia occidental sobre todo, hemos sido afectados por el individualismo occidental, donde pensamos, lo importante es mi vida espiritual, lo importante es que yo crezca, así que voy a la iglesia, escucho el mensaje, me ha hecho bien y vuelvo a casa y ya está, y no me preocupo por los demás. No, esa no es la idea de la iglesia bíblica. La iglesia que vemos en el Nuevo Testamento es una iglesia que sí iban a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, escuchar al predicador, pero también iban ahí para orar los unos por los otros, a compartir sus preocupaciones, a compartir sus alegrías. Por eso este versículo está diciendo, animaos y edificaos unos a otros tal como lo venís haciendo. No caigamos en el error de pensar que la iglesia es un sitio donde me siento, donde escucho y donde me voy para casa. Esa no es la iglesia bíblica. ¿Y qué tiene esto que ver con lo que estoy hablando de cuidado con los extremos? Pues si volvemos a mirar el versículo 11, no dice líderes, o los que estáis en el consejo de la iglesia, o los que tenéis un ministerio en concreto, edificad a los miembros de la iglesia, animad a los miembros de la iglesia. No, dice por eso, animaos y edificaos unos a otros. El trabajo de preocuparnos los unos por los otros, de visitar y llamar a las viudas, a los enfermos, a los que están pasando alguna dificultad, es un trabajo de todos. La iglesia
de la Biblia, no vemos esa realidad que algunas veces podemos caer en la iglesia moderna, decir, ese es el trabajo de tal persona. Para eso tenemos un pastor, o tenemos un consejo de ancianos, o tenemos un líder de este departamento. No, la realidad es que todos somos llamados a ayudarnos mutuamente, a orar los unos por los otros, a preocuparnos los unos por los otros, a visitar a los enfermos, a visitar a las viudas, a visitar a los que lo están pasando mal. Es un trabajo de todos. No caigamos en el primer error, en el primer extremo de decir, ese es el trabajo de ciertos cristianos y los demás solo venimos aquí a sentarnos y escuchar. No, no, no. La Biblia deja claro que es un trabajo de todos. Entonces ya hemos visto el peligro de decir, ese trabajo no es cosa mía, eso es de las personas que Dios ha puesto en un puesto de responsabilidad en la iglesia. Pero hay un segundo peligro que también estamos viendo que está pasando de la sociedad y está entrando en las iglesias. La idea de la organización y la dirección son palabras pasadas de moda. He explicado en otros momentos que vivimos en la sociedad postmodernista. La sociedad postmodernista dice, no hay verdades. La única verdad es lo que te hace sentir feliz a ti. Entonces, si no hay verdades y lo único que es verdad es lo que yo siento, yo no necesito a nadie que me diga qué es lo que debo hacer. Porque lo que debo hacer sencillamente es lo que me hace sentir feliz a mí. Por eso, en nuestra sociedad moderna, estamos viendo cómo las figuras de autoridad cada vez tienen menos peso. Los profesores en los colegios o los institutos ya no tienen el peso ni el reconocimiento que tuvieron antes. Los padres también, se piensa, igual que con los profesores, están pasados de moda, no entienden. Yo voy a seguir mi corazón, voy a seguir mi propio camino. No necesitamos nadie que nos dirija, nadie que nos guíe, nadie que nos organice. Y por desgracia, esa realidad también está entrando en la iglesia. No necesitamos personas que dirijan la iglesia. No necesitamos personas que digan que es mejor ir por aquí que por ahí. Cada uno puede seguir lo que mejor le parece. Somos más quizás inteligentes en un sentido, no entramos en la iglesia diciendo, no, cada uno siga su corazón, lo disfrazamos un poquito y decimos, no, cada uno que siga al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo a mí me dice que tengo que ir por ahí, yo voy a ir por ahí, incluso cuando la iglesia, el resto de la iglesia, diga que tenga que ir por ahí. Estamos viendo esta idea también entrando en las iglesias. No necesitamos dirección. Cada uno puede hacer su camino y las cosas saldrán bien. La iglesia bíblica no seguía ese patrón de cada uno que haga lo que quiera. La iglesia bíblica vemos que seguía un patrón donde había un grupo de personas que dirigía y gobernaba la iglesia. Vamos a mirar un par de versículos, Hechos capítulo 14 y el versículo 23. Dice así, en cada iglesia, está hablando de Pablo y Bernabé en su viaje misionero, dice, en cada iglesia nombraron ancianos, que eran personas que gobernaban la iglesia, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y si vamos a la carta que escribió Pablo a Tito, capítulo 1 y el versículo 5, Pablo explica la razón por la cual le dejó en Creta. Dice así, te dejé en Creta para que pusieses en orden lo que estaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, nuevamente es personas que gobernaban la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Podemos debatir el modelo del gobierno de la iglesia. Y hay diferentes modelos de gobierno de iglesia. Vemos que hay iglesias que tienen pastor, hay iglesias que tienen pastor y consejo de iglesia, hay consejos de ancianos, diferentes formas de gobernar la iglesia. Podemos entrar a debatir eso.
Pero lo que no podemos debatir es que la iglesia puesta por Dios es una iglesia de orden que tiene un grupo de personas que lo dirigía. Es verdad, habrá personas que dirán, ya, pero yo conozco un caso donde esa supuesta persona puesto por Dios hizo las cosas de una forma incorrecta. Era un tirano. Sí, pero que haya una persona que haya aprovechado ese puesto para no hacer la voluntad de Dios, no significa que el sistema impuesto por Dios es incorrecto. La verdad bíblica que vemos aquí es un Dios de orden que pone a una persona o un grupo de personas para dirigir una iglesia. Entonces ya hemos visto los dos peligros que hay. El peligro de decir, yo no tengo que hacer nada porque ya hay personas para hacerlo, o otras personas que dicen, oye, no necesitamos a nadie que nos diga lo que tenemos que hacer, cada uno puede hacer lo que bien le parezca. Pero ahora vamos a volver al tema que está hablando Dios por el apóstol Pablo aquí. Reconocer a esas personas que Dios ha puesto en esos puestos de dirección. Si volvemos al versículo 12, vemos que comienza diciendo, hermanos, os pedimos que seáis considerados con los que trabajan. La palabra pedir en el original es rogar, rogar encarecidamente. Por eso hay algunos que creen que esto no es una petición de decir, oye, sería mejor, esto es una idea general que os pasó, sino es posible que hubiese algunos problemas en concretos de personas dentro de la iglesia que no estaban respetando a las personas que el apóstol había dejado como el órgano de dirección de la iglesia. Sabemos por lo que hemos dicho en la introducción que habían personas que habían parado de trabajar diciendo, como Jesús va a volver mañana, pues no hace falta que trabajemos, y quizás estas personas, al ser amonestados a que trabajasen, que el gobierno de la iglesia hubiese ido ahí y decir, no podéis vivir de esta forma, pues habían rechazado esa petición por parte del gobierno de la iglesia a volver a trabajar. No lo sabemos. Lo que sabemos es que la iglesia de Tesalónica era una iglesia joven. Era una iglesia nueva. Todas las personas que formaban parte de la iglesia en Tesalónica eran personas que eran recién convertidas. Y de esas personas, el apóstol había seleccionado a un grupo para gobernar a la iglesia. Y esto puede causar dificultades, porque cuando nos hemos criado con una persona, y de repente esa persona, Dios, no el apóstol Pablo, sino Dios decide que esa persona es el que se va a encargar de la dirección de la iglesia, o ese grupo de personas se va a encargar de la dirección de la iglesia, la reacción de algunos, y me puedo poner yo aquí y decir, es que yo conozco a esta persona desde que es pequeño. Yo conozco sus virtudes, pero también conocemos sus defectos. Y es fácil comenzar a caer en la crítica. Me conocéis a mí desde hace muchos años, la mayoría de vosotros. Hay algunos que me conocen en la iglesia desde la adolescencia. Me conocéis tanto mis virtudes como mis defectos. Y algunas veces nos puede pasar a todos, y yo en primer lugar, somos dados a mirar más los defectos que las virtudes. Y comenzamos a pensar, con todos sus defectos, que yo sé cómo es cuando se pone nervioso, yo sé cómo es en esta situación, ¿quién es él para decirme cómo debo actuar en cierta situación? Es posible que en la iglesia de Tesalónica estuviese pasando esto en estos momentos. Ahora, ¿cómo podemos evitar de caer en lo que nos sale de una forma natural, mirar los defectos y pensar, ¿qué hace en ese puesto de gobierno? Con todos los defectos que yo bien conozco. Pues debemos entender bien la palabra reconocer. La palabra en el original significa estudiar algo, conocer algo bien y darle el valor que se merece. Básicamente, cuando Pablo dice apreciad o reconoced a los que Dios ha puesto ahí, es decir, sí pueden tener defectos, sí no son perfectos, ni mucho menos,
Pero hay que reconocer que con sus defectos, Dios los ha puesto ahí. Como digo, no es sencillamente un reconocimiento a regañadientes, sino es decir, Dios, yo reconozco que tú has decidido poner esa persona o ese grupo de personas en ese puesto, en ese ministerio, para dirigir este departamento o esta iglesia. Claro, pero estamos hablando de un reconocimiento espiritual. Estamos reconociendo que esa persona que Dios ha decidido poner al frente de este ministerio, pues a pesar de sus defectos, ha sido decisión de Dios. Estamos reconociendo una decisión espiritual. Claro, no vamos a reconocer esa decisión espiritual si no tenemos al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2 y el versículo 14, Pablo dice, el que no tiene el Espíritu, o sea, no es creyente, porque no puede ser creyente sin tener el Espíritu, el que no tiene Espíritu no acepta lo que precede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Pero los que estáis siguiendo los estudios del viernes, recordaréis también que el problema de los corintios es que habían personas que tenían el Espíritu. Habían personas que eran cristianas y tenían el Espíritu Santo. Pero no estaban usando el Espíritu Santo para medir las cosas. Y a medida como iglesia y cristianos, que somos cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, pero nos alejamos del Espíritu Santo, nos alejamos de los valores que nos inculca Dios por su Espíritu Santo, comenzaremos a comportarnos como se comportaron los corintios y comenzaron a medir las cosas de una forma humana, comenzando a valorar a las personas no según Dios, no según lo que Dios había dicho, sino cómo lo veían ellos, diciendo, a mí me parece una locura que esta persona esté en esta posición. Pero si como iglesia estamos cerca de Dios, alimentándonos de su palabra, estando en oración con Él, comenzaremos a ver las cosas de la misma forma que las ve Él. Porque como digo, si no estamos cerca de Dios, la iglesia acabará pareciéndose a cualquier otra organización, cualquier otra empresa donde hay esos rencores, ese no me parece justo, yo podría haber tenido ese puesto, que es lo que vemos en nuestras empresas. ¿Cuántas veces cuando ascienden a un compañero, en vez de ver alegría en nuestras empresas, vemos rencor, envidia? Qué pena que muchas veces, porque nos alejamos de Dios, comenzamos a ver las cosas de la misma manera que las ve el mundo. Pero tenemos la esperanza de que si estamos cerca de Dios, veremos las cosas como las ve Él. Y en la iglesia, y las personas que no son de la iglesia, pero cuando entren lo verán, verán que hay paz, hay amor, hay alegría. Primera de Corintios 12, los viernes aún no hemos llegado a estudiar este capítulo, pero comienza a explicar cómo se deberían ver las cosas si estamos cerca de Dios. Primero de Corintios capítulo 12 y el versículo 28 voy a leer ahora. Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. No podemos entrar en profundidad en este versículo, pero está dejando claro que es Dios el que organiza la iglesia como a Él le parece, como Él cree que es mejor. Lo vemos más también en el capítulo 12. Voy a ir leyendo diferentes versículos del capítulo 12 de Primera de Corintios ahora. Vamos ahora al versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Y Pablo continúa con esa idea un poquito más abajo en Primera de Corintios, al dejar claro que la iglesia es
un cuerpo que Dios coloca las personas donde mejor le parece. Versículo 14 de este 1 Corintios 12 dice: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Está diciendo, oye, no importa qué posición del cuerpo ocupas, tienes una utilidad. Si eres ojo, eres importante. Si eres oreja, eres importante. Pie, manos. Eso es como debemos ver las cosas. No decir, es que a mí me gustaría ser ojo, a mí me gustaría ser cabeza, a mí me gustaría ser oreja. No, no. Cada uno tiene su importancia dentro del plan de Dios. Por eso dice en el versículo 18, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y eso lo vemos cuando comenzamos a ver las cosas con los ojos de Dios en vez de los ojos del mundo. Si comenzamos a valorar las cosas del mundo, comenzamos a tener envidias, diciendo, yo quiero eso. Si vemos las cosas como lo quiere que veamos Dios, decimos, yo estoy contento con el trabajo que Dios me ha dado porque es importante y todo es necesario. Todos somos necesarios. Quiero acabar esta parte del estudio y las próximas semanas vamos a continuar porque es verdad que el tema, hemos apenas introducido el tema, pero quiero volver a la idea de que si no estamos cerca del Señor como iglesia, no mostraremos estos valores espirituales. Estos valores que cuando una persona venga de fuera, que está harto de cómo hacen las cosas el mundo, está harto de las rivalidades, de la envidia, de las discusiones. Si entra en la iglesia y ve lo mismo, dos cosas. Uno, se va a alargar y va a decir, si es lo mismo que el resto del mundo. Pero eso es una muestra de que no estamos midiendo las cosas como debemos medirlas. Estamos midiendo las cosas en vez de con el espíritu, con el mundo. Recordemos Gálatas capítulo 5, que nos muestra los frutos. Lo que pasa en nuestra vida si estamos cerca de Dios, llenos de su espíritu. ¿Y qué pasa si estamos lejos? Gálatas 5, 22. Lo pongo en pantalla, no vamos a mirarlo todo. Pero el fruto del espíritu, esas manifestaciones, es, entre otras cosas, el amor, la alegría, la paz, la paciencia. Más abajo dice humildad y dominio propio. Claro que si estamos cerca de Dios, vamos a amar tanto a nuestros hermanos como los que Dios ha puesto en el gobierno de la iglesia, a pesar de sus defectos. Va a haber alegría y paz. Vamos a tener paciencia con todos en la iglesia, amabilidad, bondad. Vamos a ser humildes, vamos a reconocer que si Dios ha puesto a esa persona ahí y no me ha puesto a mí, es porque es la voluntad de Dios y yo soy humilde y lo acepto. Y dominio propio. Voy a controlar esos deseos de sobresalir y decir yo soy el mejor aquí. No, no, estando cerca del Espíritu vamos a tener dominio propio. Pero si nos alejamos de Dios, si nos alejamos de su Espíritu, de ese trabajo que su Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros, pues el versículo 19 nos muestra los frutos, las manifestaciones de estar lejos de Dios. Y hay algunos ejemplos aquí, dice, pues eso nunca pasaría en mi vida, inmoralidad sexual, ¿qué va? No, 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 libertinaje, idolatría, brujería, no, no, eso nunca, nunca pasaría en mi vida. Pero odio, ahí ya quizás sí que va entrando en nuestra vida. Discordia. ¿Cuántas veces hay discordia? Celos. Estamos celosos de que una persona haga una cosa y no lo estoy haciendo yo. Arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos
y envidia. Todas esas cosas son cosas menos visibles, pero en la vida de la iglesia pueden causar mucho daño. Cuanto más lejos estemos de Dios, más cerca estamos de ver las cosas como las ven el mundo. Y las personas que entran en la iglesia, en vez de ver paz, amor, dominio propio, van a ver lo mismo que ven, por ejemplo, quizás en sus empresas, en su comunidad de vecinos o en cualquier otra organización en la que están. Entonces, a modo de conclusión, como he dicho en la introducción, las próximas semanas vamos a estar hablando de las relaciones dentro de la iglesia. Y hemos comenzado hablando de la relación entre la iglesia y las personas que Dios ha puesto para dirigir esa iglesia o ha puesto para dirigir un ministerio en concreto. Y hemos visto, en primer lugar, que tengamos cuidado con los extremos. No pensemos que todo el trabajo es para un cierto grupo de personas y los demás nos sentamos ahí y escuchamos. Estamos todos llamados a trabajar, a ayudarnos, a edificarnos mutuamente. Pero tampoco vayamos al otro extremo de que cada uno puede hacer lo que le da la gana, a cada uno debe hacer lo que se siente feliz. No, hemos visto que el modelo, mejor dicho, de iglesia que pone Dios es una iglesia de orden. Luego hemos visto que hemos de reconocer a aquellas personas que Dios ha puesto en esos sitios de dirección. No porque sean mejores, porque todos somos importantes, pero Dios ha decidido poner esas personas ahí y hemos de reconocer eso. Pero la realidad, como hemos visto, es que humanamente nos salen las discordias, las envidias, los celos, el pensar yo lo podría hacer mejor. Y estamos viendo que la única forma de valorar las cosas de una forma correcta es estar cerca de Dios. Que Él nos vaya cambiando y vaya produciendo esas manifestaciones del Espíritu, esos frutos del Espíritu como hemos leído todos los días de nuestra vida. Entonces valoraremos todo de una forma correcta. Entonces, cuando vengan las personas a la iglesia, de verdad verán que las cosas hechas por Dios son diferentes y son mejores. Pues que Dios nos ayude a poner esto en práctica y, como veremos durante las próximas semanas, que lo pongamos en práctica no solamente en la relación entre iglesia y su órgano de dirección, sino entre todos los hermanos que conformamos la iglesia. Amén. Pues me gustaría ahora despedir el culto. Como sabéis, habitualmente al final del culto os proponemos unos enlaces de YouTube donde hago unos cánticos que quizás tengan que ver con el estudio para que podamos adorar de esa forma cantada. Pero hoy no lo voy a hacer. Tenemos muchos cánticos ya en la página web, si queréis entrar ahí a escucharlos de nuevo y cantar y alabar al Señor de esa forma. Pero me gustaría dedicar un tiempo a la oración en nuestras casas. Ya tenemos algunos temas que hemos dicho al principio, pero a mí me gusta el domingo antes de que nuestros jóvenes y niños vuelvan a sus lugares de estudio, pues orar por ellos para que el Señor les bendiga, les proteja y sobre todo que sean de testimonio en este nuevo curso. Y me gustaría orar por eso. Pero obviamente creo que hay más preocupaciones este año. No solamente los miembros de la iglesia, sino la sociedad en general se preocupa de cómo va a ser este curso con la pandemia. Pues los cristianos ante este problema, ante cualquier problema, pues sabemos que no estamos solos. Vamos a Dios y decimos, Dios, lo pongo en tus manos. Yo esto no lo puedo controlar. Si estamos preocupados por nuestros hijos, si estamos preocupados por nuestros nietos, por nuestros sobrinos, cualquier familiar que estudie o quizás profesor que trabaje en un instituto o una universidad, pues creo que lo mejor que podemos hacer como cristianos, como iglesia en estos momentos, es orar. Dar gracias, sabiendo que Dios va a acompañar a todos nuestros seres queridos en el trabajo, ya lo lleva haciendo, pero también ahora en los lugares de estudio. Pues con esa seguridad vamos a orar para que el Señor nos dé paz y tranquilidad y, como digo, bendiga a todos los que van a estar en los institutos, universidades, colegios, para que sobre todo
los que son cristianos puedan dar testimonio y puedan compartir su fe, la paz que Dios les da a todos sus compañeros estos próximos días. Pues vamos a pasar a ese tiempo de oración y también si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud que queráis compartir, pues nuestros datos de contacto saldrán ahora. No dudéis en llamarnos o escribirnos un email. Me despido ahora y Dios mediante nos volveremos a ver el viernes en el culto de oración por Zoom y también, si Dios quiere, el domingo, día 20, la semana que viene, pues intentaremos abrir la iglesia y tendremos el culto en el local de la iglesia a las 11:30.